Los miércoles siempre nuestro cuerpo se pone distinto a esta hora, nuestra mente empieza a abrirse, a ver a qué lugar vamos a ir. Parece que la valija hasta se prepara sola. Ya es una cuestión, eh, ¿o no? ¿A vos también te pasa? Sí, totalmente. Llegan los miércoles a las 11 de la noche y la expectativa es o con Rubén Russo desde Buenos Aires o con Diego Promencio desde Bahía Blanca. Esto es Fotos con Historia. Ya llevamos como 38 o 39 programas solo con Diego Promencio. Nos vamos a Bahía Blanca. Diego, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola Sergio, ¿cómo estás? Un gusto escucharte como siempre. Bueno, 38, 39 programas ya, 38 hoy. solamente con vos. Además están... Sí, sí. Vos ya llevas miles. No, claro. No, porque ya, claro, hace un año y medio largo que estamos en Fotos con Exacto. Historia. Qué lindo. Sí, sí. Un Eh, gusto. Diego, hoy estuvimos anunciando a dónde íbamos a ir. Es un lugar en el que vos has estado varias veces, pero que tiene historia, naturaleza, eh, bueno, de todo. Vamos a hablar de la colonia Sarmiento en Chubut, ¿verdad? Sí, justamente te quiero hablar de un lugar que es muy poco visitado por el turismo masivo, te diría incluso poco valorado en Patagonia. Y como decías vos, es un lugar que tiene muchos atractivos y de todo tipo, y la verdad que yo considero que merecería mayor atención, digamos, de parte de los viajeros o turistas. Y como decías vos, se trata de Sarmiento o Colonia Sarmiento, algunos lo conocen como Colonia Sarmiento, aunque ahora se llama Sarmiento en realidad, que es un pequeño, una ciudad pequeña, digamos, ya tiene cerca de 11.000 habitantes y está en el centro sur de Chubut, en el medio de la meseta. Yo te pasé un mapa. No lo estoy viendo ahora, a ver, Ahí no va a ir, me, ahí va a llegar. bueno, este, para ubicarnos un poquito en dónde queda Sarmiento, que está sobre la ruta provincial 20 de Chubut, Ahí está. eh, que vendría a ser, digamos, uno puede llegar ahí o por el este, digamos, por la ruta 3, desviando por Comodoro, o desde la ruta 40, ¿no? Un poco más al norte de lo que es Río Mayo. Y después, bueno, hay otros caminos secundarios, ¿no? Como la Ruta 24, una ruta que yo algún día te voy a hacer un programa que viene de la zona de Paso de Indios, ¿no? La Ruta 25 que une Madryn con Esquel, que es un lugar impresionante que atraviesa verticalmente el centro de la provincia de Chubut. Eh, bueno, nosotros hace poco hablamos de la colectividad galesa, hace dos o tres programas atrás, que, bueno, yo te conté que había comenzado eso en la parte de la zona de Rawson, de Madryn, Trelew, ¿no? Que después se extendió hasta el oeste, hasta la cordillera, pero también los galeses, en ese afán, digamos, de expandirse, descubren y le piden tierras al gobierno en lo que es este valle del río Senger, entre los lagos Múster y Colue-Guapí. Es como un oasis ahí en el medio de la estepa, como yo te decía recién, eso es una estepa total, y esto es como te decía, como un oasis. Te voy a contar un poquito la historia del lugar primero, porque eso se funda como una colonia galesa, que primero se llamó Ideal, y después, bueno, le cambian el nombre al actual Sarmiento, digamos. Ujú. Esto es de fines de 1800, creo que 1897, 96, 98, por ahí, no me acuerdo bien. Pero bueno, después empiezan a llegar inmigrantes de varios países, obviamente generalmente europeos, pero también, y aunque te suene raro, llegan sudafricanos a esa zona, que en realidad son los famosos Boers, que eran, digamos, descendientes de holandeses en Sudáfrica,
¿no? Que vivían en una zona muy similar a lo que es esta parte de Argentina. Por eso Roca, que era el presidente en ese momento de Argentina, les ofrece estas tierras para tratar de poblar, y llegan como 600 familias, boers, sudafricanos, digamos, al principio del 1900. Acordate que en esa época los africanos, los boers, digamos, pierden la guerra con los ingleses en el sur de África, bueno, en el actual Sudáfrica, así que digamos, tienen como un éxodo de esa gente, y algunos vienen acá. Incluso, bueno, yo he leído hace poco que hay más de 1000 descendientes todavía de los boers ahí en la zona de Sarmiento. Y déjame que te cuente una anécdota cortita. Uno de los inmigrantes boers que llegan en esa primera etapa se llamaba apellido Bota con H después de la T. Y mirá cómo son las cosas. Yo en el año 98 conocí una arquitecta sudafricana que trabajaba en el hotel que vivía yo en el sur de Londres, en Stockwell. Se llamaba Nim Bota, y justamente era descendiente de boers, ¿no? Yo sigo en contacto con ella, y quizás pueda llegar a ser incluso descendiente de Mirá vos. de este boer. Yo ahí te pasé una foto bueno, no estoy muy reconocible porque tiene 20 y pico de años la foto, pero Claro, a ella te sí podrá la dar una idea. identifiqué. Sí, sí. Exacto. De hecho, hablé con ella esta semana y me dijo que ella conocía la historia de los boers en Patagonia. Bueno, actualmente vive allá todavía, en Sudáfrica, digamos. Mirá Esa vos. foto, como te digo, es del año 98. Sí, aquí en el programa hablamos con una descendiente familiar de esa gente que vive actualmente en Carmen de Patagones. Hicimos una nota sobre los Boers. Bueno, porque claro, muchos galeses y los inmigrantes de esa zona se fueron para el lado De Patagones, de Patagones, porque bueno, digamos, Patagones era mucho más importante en ese momento. totalmente. Pero bueno, la cuestión es que Sarmiento empieza a crecer, ¿no? Y pues se descubre el petróleo a principios de siglo en Comodoro, se une con el ferrocarril, con Comodoro, entonces eso le va dando empuje a esta zona, que antes digamos, Sarmiento, la conexión era con Madryn, que es mucho más lejos, digamos. Así Claro. que cuando empieza a conectarse con Comodoro, y Comodoro empieza a crecer, el tema del petróleo hace crecer rápidamente, bueno, se arma este ferrocarril, que incluso hay varias todavía estaciones, una de esas es Holditch, y otra es Cañadón Lagarto, que son dos lugares que, bueno, que hoy están abandonados, pero la verdad que son increíbles para visitar. Como vos bien dijiste, yo esta zona la recorrí varias veces, fui incluso con mi mujer hace unos 15 años atrás, y la última vez fui con Diego Acuña, por eso en las fotos estoy con él, Así que es es. un primo de Madryn, museólogo, así que me gustaría que un día por ahí lo puedas conectar. Y con él, bueno, tratamos de ir a estas estaciones. A Cañadón Lagarto nosotros no pudimos llegar porque es muy difícil, ahí hay caminos que están cortados por algunas tranqueras incluso, y bueno. Pero sí llegamos a Holditch, que yo te puse ahí varias fotos. A mí me gusta mucho visitar este tipo de estaciones así abandonadas, y esta sobre todo porque está en el medio de la nada, pero de la nada, o sea, pura meseta de Coirón, ¿no? En esa inmensidad, en esa soledad, el viento que te golpea fuerte, la estación que está, digamos, prácticamente destruida, quedan paredes y quedan andenes y quedan algunas vías muertas, digamos. Incluso bueno, el tanque de agua, ¿no? El tanque de agua es una de las pocas cosas que queda siempre porque es irrompible eso. Claro. Esto en general es casi todo de hierro, sobre todo la parte de arriba, así que eso nunca se destruye. Pero bueno, después, viste, vos digamos, empezás a chusmear un poco por ahí y encontrás esas botellas viejas de bebidas que ya por ahí no existen más, o encontrás los bulones, los pernos de las vías, ¿no? Yo de eso siempre me traigo algunos porque tengo una colección.
Eh, Están los postes del viejo telégrafo, que ahí resistiendo todavía. Bueno, qué sé yo, ahí, viste, ese lugar la verdad que es, te dispara un poco la imaginación, porque ahí tenía mucho movimiento, y hoy verlo totalmente abandonado te da como un poco de tristeza también, ¿no? Porque es como una síntesis del país que estuvimos a punto de tener, y bueno, lo que hicimos con él en menos de 100 años, ¿no? Claro. En realidad una lástima, porque ese ferrocarril debería haber seguido hasta la cordillera y unirse con los otros ramales patagónicos, ¿no? El que viene de Puerto Deseado, que quedó trunco ahí en Las Heras, y el que va de Viedma a Bariloche. Bueno, digamos, la historia es bastante larga, digamos, pero varias cosas hicieron que esas obras se frenaran. Alguna vez hablamos nosotros de los ferrocarriles patagónicos. Imagínate qué increíble sería hoy para el turismo toda esa red, ¿no? Y cuántos viajes se podrían hacer hoy uniendo Deseado con Comodoro, con Bariloche, de ahí a Viedma, Bahía Blanca, Buenos Aires, y llegar hasta Tucumán o a Posadas. Digamos, se podría recorrer el país completo, viajes de 3.000 a 4.000 kilómetros, ¿no? Una oportunidad única, desperdiciada, digamos. Absolutamente, absolutamente. Cada vez que volvemos sobre este tema, Diego, eh, no sé, pero nos invade esta impotencia de por qué se vino abajo, por qué Sí, sí, se lo desestimó, por qué estas decisiones políticas, ¿no? Eh, y ahí quedan los vestigios de lo que pudo haber sido o de lo que fue y lo que necesitamos que exactamente. sea urgentemente. La verdad que una lástima, y sinceramente lo veo difícil que todo eso se pueda reactivar, porque bueno, básicamente está bastante destruido, Sí, sí, no, totalmente. por lo menos grandes partes. Así es, así es. Bueno, Si querés pasamos al segundo grupo de pasamos fotos que te mandé. exactamente. ¿Qué tenemos Hoy, aquí? bueno, hoy Sarmiento, digamos, forma parte de lo que se le llama el corredor central de la Patagonia, ¿no? Que es una zona de una actividad productiva importante, desde las frutas y el ganado hasta el gas y petróleo, ¿no? Y imagínate que creo que el 40% del petróleo es de Sarmiento, es de lo más importante. Pero también es turístico, por eso yo te decía que no hay mucha gente o por lo menos yo no conozco mucha gente que visite esta zona en particular, y forma parte de un circuito turístico que se llama Huella de Pioneros. Alguna vez creo que te conté algo, que une, bueno, justamente Sarmiento con Río Mayo, Río Pico, Río Senguer, Apelé, creo que llega hasta Costa, por ahí. Algún día vamos a hacer un programa, esto digamos casi todo sobre la cordillera, la parte de Chubut de la cordillera, es una parte muy interesante en cuanto a la historia que tiene. Y bueno, y Sarmiento, como creo que le pusimos al programa de hoy, tiene como eslogan justamente ser testigo del tiempo, básicamente por dos cuestiones. Por un lado, porque bueno, te refleja el pasado de millones de años, y que uno lo puede apreciar fácilmente porque está a la vista eso, ¿no? Ahora te voy a contar un poco más adelante te cuento sobre el bosque petrificado, pero también porque era una zona habitada por tehuelches durante 7.000 a 8.000 años, o 9.000 años, una cosa así. Y déjame que te cuente un poco qué se puede ver en esta zona, porque la verdad que la colonia o Sarmiento fue creciendo y se transformó en lo que es hoy. Yo te decía hoy, una ciudad de más de 10.000 habitantes. Y tiene muchas cosas, incluso en el pueblo, que no es tan, para lo que es Patagonia, bastante grande, ¿no? Tiene un museo regional que es muy interesante, que está en la estación del ferrocarril, ¿no? Y ahí, bueno, o sea que podés ver la historia de Sarmiento y la zona, y ver huesos de dinosaurios de millones de años, o como te decía, la historia de los tehuelches o de los colonos. Funciona algo muy piola ahí, que es como un centro de tejeduría indígena,
que a mí me llamó la atención, porque eso, digamos, de alguna manera rescata un poco las simbologías o las guardas tan características de los tehuelches, ¿no? Pero lo interesante es que yo, no sé, he notado en varios viajes que los pibes, los chicos, desde hace unos años en esta parte se empezaron a tatuar esos motivos, como una especie de reivindicación, por llamarlo de alguna forma, de esos pueblos, como un homenaje. Acordate que hasta hace unos años la gente tenía vergüenza de decir que era descendiente de los pueblos originarios y hoy, por suerte, ya es como un motivo de orgullo. ¿Hola? Diego, sí. Se había cortado. No. Después, por Estábamos, supuesto, el museo tiene su sala histórica de Malvinas, ¿no? claro. Como casi todos los museos de la Patagonia. Bueno, después en la ciudad otra cosa interesante es el Parque Paleontológico, que es un predio, no es muy grande, y digamos, tendrá unos 12 réplicas de dinosaurios a escala natural, a escala real, uno a uno, digamos, que están la verdad que están re bien hechos, sobre todo si uno va a la tardecita. Este es un lugar lindo para ir con los chicos. Es como una escenografía, salvando las distancias, de lo que sería un Jurassic Park o algo así, digamos. En serio que se ven impresionantemente Sí, reales. sí, son muy reales. Y está en pleno centro, eso, digamos, en el medio del pueblo. Mirá vos. Después, uno de los grandes atractivos que nosotros, justamente, yo hablé con vos en esta semana, son los dos lagos, el Múster y el Colue Guapí, ¿no? Son lagos que se forman con el río Senger, un lago, un río que viene de un lago que es hermoso, que es el Fontana, que viene digamos, de la cordillera. Están un poco más al norte, y bueno, el Múster, digamos, si bien perdió un poco de agua, todavía sigue manteniendo más o menos su forma, pero el complicado es el otro, el Colue Guapí, que prácticamente ha desaparecido ese lago. O sea, ya no queda nada, por muchas razones. Yo creo que vos has hablado alguna vez en tu programa de esto. Desde que llega menos agua por el deshielo de la cordillera, o porque el viento evapora un poco el agua de los lagos, o en verano hace más calor que antes, o el uso del riego y el agua que se usa para el petróleo. La cosa es que el volumen de agua, digamos, de ese lago prácticamente lo hizo desaparecer, ¿no? Ya casi Exactamente. no queda nada de ese lago. Hay algunas fotos que son increíbles. Impresionante cómo está desapareciendo ese lago ya en los últimos años, Diego, pero además lo vamos a hablar después en una fotografía tuya, es el nacimiento de los médanos que avanzan sobre Comodoro y Radatili. Exactamente. Yo te puse ahí algunas fotos. Ah, digamos, el hecho que casi se haya secado ese lago, que es el que está a la derecha, eh, también tiene su parte buena y su parte mala, digamos, ¿no? La buena es que, por un lado, dejó al descubierto el fondo del lago. El, el Colue era un lago muy bajito, de muy poca profundidad, entre 2, 3, 4, 5 metros, no más que eso, muy distinto al Múster, que es un lago muchísimo más profundo. Entonces este lago se secó mucho más rápido. Pero bueno, ahí se encontraron incluso una especie de dinosaurio que nunca se había descubierto, y se encontró la famosa avioneta que se había estrellado en la década del 60. Vos seguramente conocés la historia, que bueno, se habían encontrado los cuerpos, pero nunca se había encontrado el avión, y la encontraron no hace mucho tiempo atrás, con esto de la sequía. Ujú. Pero bueno, las malas también son muchas más que las buenas. Como decías vos, el problema del abastecimiento de agua a Comodoro y Caleta, sobre todo, incluso el agua que necesita la industria petrolera,
o que desaparezcan especies, algunas especies que eran autóctonas de ahí, una especie de bagre, no recuerdo bien, pero hay 3 o 4 especies que directamente desaparecieron. Y el tema de la erosión, que bueno, lógicamente destruye un poco la flora y perjudica muchísimo la fauna, ¿no? Incluso me contaba alguien de ahí que la salud de los animales, desde la dentadura hasta la lana, se vieron muy afectadas. Y bueno, eso hizo que también muchas estancias directamente quedaran abandonadas. Incluso hay muchas casas que fueron tapadas directamente por los médanos. O se ven barcos, botes, o algún vehículo alambrados totalmente tapados. Es medio surrealista eso, te diría. Ahí tenemos la imagen del bote en el medio del desierto, sin agua. Claro, exactamente. Incluso yo te pasé una foto que creo que es del año pasado, que es una foto que sacó la NASA, donde Exactamente. se ve claro, eso, te imaginas, vos conocés bien el viento que hay en esa zona, que sopla de oeste a este y va directamente a la zona del Comodoro, Radatili, y bueno, se producen esas tormentas de arena que son impresionantes. Sí, sí, sí. Complicando mucho la vida cotidiana de Comodoro, de Caleta, de Radatili, pero además en un sistema de médanos que sigue avanzando. Creo que son algo de, me parece que 10, 12 kilómetros de largo tienen esos médanos que siguen avanzando. Sí, el problema es, digamos, que cuando bajó el Münster, que era el que a través de un falso Senger, como se le conoce, llenaba el Coleo de Guapí, al bajar, digamos, el vaso comunicante, por llamarlo de alguna forma, dejó de entrar agua y bueno, y en muy pocos años se empezó a vaciar. Totalmente. Lo que ni siquiera es la sequía logró que se encontrara fue la criatura del lago Colué Guapí, un mito ahí urbano de no hace muchos años atrás, de la década del 90, que decían algunos ahí lugareños que habían visto Ah, un sí. extraño animal. Claro, imagínate que todo lago patagónico que se precie de tal tiene que tener su criatura mítica. No, por supuesto. Claro. Bueno, eso pasa en varios lugares del mundo. Pero ahí también. Claro. Bien, vamos a pasar entonces ya al último bloque de fotografías y seguimos recorriendo, le cuento a la audiencia, estamos de la mano de Diego Promencio desde Bahía Blanca, en Fotos con Historia, estamos recorriendo estas características poco conocidas de Sarmiento, lo que era Colonia Sarmiento y ahora es Sarmiento. Diego. Sí, pues yo conocí una persona, hay un vaquiano de ahí de la zona, Sergio Quintana, que él me dijo que no puedo decir Colonia Sarmiento, que tengo que decir Sarmiento, porque si no se ofenden. Así que vamos a llamarlo como, como dicen ellos. Está bien. Bueno, otra historia que si uno anda por la zona tiene que tratar de conocer es la de Gato y Mancha, ¿no? Esos 2 famosos caballos argentinos que montados, digamos, por un profesor suizo, si no me acuerdo, Schifeli, Aimé Schifeli, Así es. hicieron el viaje de Buenos Aires hasta Nueva York en la década del 20, y incluso, bueno, conquistaron 2 récords mundiales de mayor duración o de distancia y de altura, porque pasaron creo que por cerca de los 6.000 metros sobre el nivel del mar. Pero además hay una historia muy interesante de estos caballos. Estos 2 caballos, digamos, formaron parte de la tropilla que había comprado bueno, muy conocido ahí en la zona, el doctor Solanet, para formar la base de lo que fue el caballo criollo argentino. Y dejarme salirme un poquito de tema. En América, en la prehistoria, había un tipo de caballo que se extinguió. Incluso ni siquiera los indios lo conocieron, es anterior a la llegada del hombre. Ajá. Por eso cuando vienen los europeos y preguntan, digamos, de alguna forma a los indígenas, no tenían conocimiento
de que había existido caballos acá, o algo parecido a un caballo. Pero bueno, los españoles traen caballos, ¿no? Digamos, por el 1500, por ahí, y como algunos se fueron escapando y se empiezan a reproducir de forma natural, a esos caballos se lo empieza a conocer como el caballo criollo, y después de la independencia ese caballo fue como dejado un poco de lado como raza, y lo empezaron a mestizar con otros caballos europeos pretendiendo mejorarlo. Pero bueno, hubo un grupo de estancieros que los mantuvo sin mestizarlos, sin mezclarlos, con las características que tenían esos caballos de 400 años de selección natural, ¿no? Y porque, digamos, aunque te parezca mentira, acá había todavía caballadas salvajes, incluso cerca de Sierra de la Ventana o de Tandil, y dentro de esa recuperación de la raza, la lideró justamente este doctor Solanet, y fundan la Asociación de Criadores de Caballos Criollos, recuperan esa raza, y bueno, los dos caballos más conocidos fueron estos dos, Gato y Mancha. Hoy es una raza muy importante de lo que es el caballo argentino. Así es, así es. Pero bueno, también ahí Sarmiento, como vos decías, tiene, además de ese lugar donde se recuerda a estos dos caballos históricos, tiene también vestigios de miles de años. Sí, yo te voy a contar sobre dos. Uno muy conocido, que es el Bosque Petrificado, y el otro es un lugar que se llama las Cuevas de Sarasola, que cuando uno hace una excursión ahí lo llaman como la excursión a las entrañas de la Tierra. En realidad es un túnel natural que tiene como unos 400, creo que 400, 300, 400 metros de galerías medias ramificadas, que mete miedo, te las puedo asegurar. Ahí te lleva un guía, igualmente solo ahí no entro ni ni a punta pistola. No está en Sarmiento propiamente dicho, sino que está como unos 40, 50 kilómetros para el lado de la cordillera, y bueno, después hay que caminar por unos valles, por un cañadón. El lugar es espectacular. Y bueno, y el gran atractivo de Sarmiento, por supuesto, es el Bosque Petrificado, que se llama José Ormaechea, si no me equivoco, que también está un poquito alejado, está como unos 30 kilómetros más al sur. Entrar a un bosque petrificado es toda una experiencia, digamos, ¿no? Es como meterse dentro de la historia misma, o prehistoria, mejor dicho. Lo que uno ve en esos lugares tiene no menos de 60, 70, 80 millones de años, ¿no? Es una sensación bastante extraña de estar metido ahí, ¿no? Porque además, quizás vos lo conozcas, ese o hay muchos bosques petrificados en Patagonia. Así es. Este quizás es el más importante. Y el de Santa Cruz también. Exactamente, el de Jaramillo. El de Jaramillo. Sí, pero hay más, hay uno cerca de Comodoro, está el de La Leona, bueno, dentro de Bahía Bustamante también hay una parte que tiene bueno, cantidad, y los que debe haber que uno no, o que no se han descubierto todavía. Pero lo que impresiona, Diego, por lo menos me pasó a mí, es ver cómo fue que se transformaron en piedra y después el tamaño de esos árboles tumbados sobre el desierto, sobre la meseta patagónica. Sí, mira, la historia es bastante sencilla de entender, porque, digamos, estos árboles son anteriores a la cordillera. Claro. ¿No? Cuando la cordillera no estaba, el viento húmedo que venía del Pacífico, los vientos soplan mayormente del oeste para el este, llevaban mucha lluvia a la Patagonia, y la Patagonia en ese momento, toda la nuestra y la que hoy es parte chilena, era casi una selva, o por lo menos tenía un clima tropical y húmedo. Cuando sube la cordillera, los vientos húmedos quedan del otro lado. Por eso el lado de Chile sigue siendo casi selvático, y del lado nuestro es una desgracia, es un desierto. Pero bueno, todo ese movimiento también provoca grandes erupciones de volcanes, y las cenizas cubren todos esos bosques.
los sepultan y bueno, se van preservando esos troncos. Y todos los minerales que tiene la ceniza empiezan como a sustituir el material orgánico del tronco y bueno, lo mineralizan, lo convierten en piedra, pero queda la misma forma, la misma imagen. Hay cientos, miles, te diría, de troncos, por lo menos a la vista. Imagínate que abajo debe haber muchos más, porque si vos ves las fotos, ese movimiento de la tierra que hace el viento va destapando algunos, Claro. y los ves que están muy, muy abajo. O sea que debe haber qué sé yo, muchísimos más. Incluso está lleno como yo te pasé una foto que son como unas esquirlas, como unos pedacitos Exactamente, ahí la de tenemos. corteza, Sí, sí. y que están por todos lados. Es como que hubiese estallado un árbol, o un árbol, miles de árboles en mil pedazos. En realidad esto no es un bosque en sí, ¿no? O sea, donde está este parque, digamos, no era un bosque, sino que se le llama algo así como bosque de arrastre, porque los troncos en realidad los fueron arrastrando antiguos ríos y los trajeron hasta ahí, pero son Claro. árboles que estaban en otra parte. Incluso, si no leí mal, este es el más importante del mundo de este tipo de bosque petrificado, por llamarlo así. Son especies tipo araucarias o casi, bueno, hay algunas que son como unas palmeras, pero sí tienen, qué sé yo, hasta 30 metros de largo o más, y una altura de más de 1 metro, o sea, un diámetro de más de 1 metro. No, la verdad que es para ir a sacar fotos. Yo, bueno, te repito lo de siempre, yo no soy un gran fotógrafo, ni siquiera tengo equipo, ni nada, saco fotos con lo que puedo. Pero aún así, las fotos te salen siempre bien. El lugar para un fotógrafo es increíble. Absolutamente. Bueno, acá te están elogiando por todos lados, Diego, en cuanto al relato, en cuanto a la historia y en cuanto también a las fotografías. Así que, Debe ser mi familia. no, 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 no. No, no, bueno, Fabio Gulachi, que siempre nos acompaña desde Bahía, Un gran amigo. como siempre, excelente programa, muchachos. Caril Jones, desde Gaiman, dice Sarmiento, tierra de mis abuelos y de mi padre, que se llamaba así. Eh, Marcelo Torre dice excelente programa como siempre. Diego Acuña, te manda un gran abrazo. Compañero de viaje. Claro, Tiago Villanueva, no sé si es de por allí. No, no me suena. Alejandro Fola desde San Isidro dice muy buena nota y muy buenas fotos. Mirá, Sergio me la voy a Quintana creer. también te manda saludos, Sergio Adrián Quintana. También hemos estado, por supuesto, en Gallegos con Nair Ferchil, aquí en Neuquén, Exe Sal Acosta, Pablo Todino, Ana María Benítez, Silvi, Marcelo Torre, Mariana Gueguén. Ha puesto un corazoncito aquí. Sí, la suelo ver todos los días adentro de mi casa. Bueno, y a toda la familia, Diego, realmente Seguro. creo yo que este espacio tiene un gran esfuerzo tuyo, una dedicación, tiempo y el acompañamiento y el apoyo de toda la familia, ¿no? Mariana, los chicos. Por supuesto, sí, siempre me hacen el aguante y sé que lo miran siempre, por más que estamos en habitaciones distintas cuando yo hago el programa, pero lo miran, sí, lo miran. Así que les mando un Totalmente, beso a los tres. totalmente. Ha sido realmente un viaje precioso, Diego, como siempre, porque además vos le incluís mucha riqueza en el relato y hoy elegiste un lugar que está lleno, pero lleno, absolutamente lleno de todo esto. Hoy Sí, te había enviado yo porque estuvimos la semana pasada hablando con un historiador aeronáutico, Marcelo Arbeleche, de ujú. Trelew, que nos contó la historia del abuelo que desde el avión tiraba caramelos en las escuelas de Sarmiento. Mirá qué fenómeno. Vi que me habías mandado algo, sinceramente no lo leí, Ahí pero está ahora lo voy a leer. ahí está la historia, porque bueno, son estas cosas que tiene nuestra Patagonia.
historias de seguro. personas, de personalidades, más allá de cómo se construyó, se gestó el lugar, quiénes vivían. Aquí han llegado soñadores y soñadoras, gente muy loca que ha hecho, por ejemplo, esas cosas con todo el amor del mundo, ¿no? Sí, cantidad de personajes de la Patagonia. Ya vamos a hacer algún programa sobre personajes patagónicos que hay de todo tipo. Totalmente. Casimiro Lapelis. Casimiro Lapelis, eh, el abuelo que bombardeaba escuelas con dulces. Mira, Así es. Era lituano, ¿no? qué Eh, fenómeno. hizo un curso de aviador en Comodoro, pero estamos hablando, te diría, de 1900 y pico, no, no mucho más. Sí, sí, sí. Realmente una hermosura. Diego, te agradezco muchísimo. Como Bueno, siempre, un gran placer. bueno, te mando un abrazo grande y como te decía al principio del programa, recomiendo a la gente que vaya a esta zona eh, y alrededores, porque bueno, esto está cerca de Comodoro, de Caleta, de Radatil y hay un montón de historias más que por la duración del programa no te puedo contar, pero hay de todo. Incluso el festival de Doma y Folclore más grande que tiene la Patagonia es el de Sarmiento. Claro, Que, bueno, impresionante. Yo no tuve la suerte de ir nunca, pero lo he visto en videos y en fotos y bueno, pues ya con que sea el más grande de la Patagonia, algo indica. Y bueno, y a la gente que le gusta ir a pescar truchas, antes de que se seque del todo el lago, que aproveche. totalmente. Mariana Martos dice, excelente como siempre. Ayer estuvimos hablando con Miguel Martos, Exacto. su hermano. Bueno, Una gran amiga. y desde Venado Tuerto, Roberto Scheitlin, que hace barcos en botellas. Dice, Sí, que tiene una nueva creación que yo la vi ya o veo o vi parte del armado que en cualquier momento la termina y seguramente te la va a mandar. Hoy me conecté con él justamente y me mandó fotos buenísimo, en ya lo vamos a exclusiva, así tener. que sí, porque Totalmente. ha avanzado un montón con su trabajo y es increíble lo que Un hace. genio, fabuloso como siempre, gracias por enseñar tanto, dice el doctor Roberto Scheitlin desde Venado Tuerto en Santa Fe. Bueno, Diego, muchísimas gracias, se me hace muy Un tarde. abrazo grande, cuídate. Terminamos así nuestro espacio de fotos con historia. Realmente es cada vez más apasionante cuando nos encontramos con Diego Promencio en Bahía Blanca o con Rubén Russo desde Buenos Aires cada 15 días.